Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a lo que ya os prometí hace bien poquito, y es que, bueno, ya sabéis que hace pocos días subí el top de 7 auriculares que os podéis comprar por menos de 50 euros, que para mi gusto eran los mejores. Y en este vídeo pues lo que voy a traer son el top de relojes inteligentes o también smartwatch, o como queréis llamarlo, por menos de 100 euros. Sí que os adelanto que hay algunos de ellos que superen un poquito este precio, pero creo que merecen mucho la pena y sobre todo os recomiendo que os quedéis si queréis saber cuáles son para mí, ojo, bajo mi experiencia personal, los mejores relojes inteligentes por debajo de 100 euros. Así que nada, si no lo queréis perder, como siempre, poneos cómodos y vamos a darle caña. Bien, pues como os digo, vamos a comenzar con este top de relojes inteligentes que os quiero traer, pero antes de nada sí que os quiero comentar un par de cosas que me parecen importantes. Lo primero de ello es deciros que obviamente este vídeo lo estoy haciendo en pleno Black Friday, por lo tanto los precios que vais a ver, pues bueno, pueden estar un poquito modificados con respecto a lo que están normalmente, pero como os digo, estos son los mejores relojes de menos de 100 euros que para mi gusto son los que podéis comprar a día de hoy. Y lo segundo, que también creo que es bastante importante, es deciros que en la descripción de este vídeo, aparte de todos los enlaces de los relojes que os voy a comentar, también os quiero dejar un enlace a nuestro canal de Telegram, que ahí no solo voy a compartir con vosotros los mejores precios en este Black Friday, sino que también durante todo el año, llevamos ya, pues bueno, prácticamente un año y hay casi 2000 personas, así que os recomiendo que le echéis un vistazo por si os queréis unir. Y bueno, dicho todo esto, pues ahora sí voy a comenzar con este top en el que ya os adelanto que he elegido 7 modelos para poder compartir con vosotros, y el primero de ellos, y para mí el menos recomendable, que ojo, no quiero decir que no sea recomendable, pero sí el último de este top, es el Amazfit GTS 4 Mini, un reloj inteligente que sobre todo lo destacaría porque es súper bonito. De hecho tiene todos los botones laterales y también el bisel completamente metálico, y como os digo es un reloj que sobre todo para muñecas pequeñas me parece ideal. Además, algo que me gusta bastante de este reloj es que contamos con un panel AMOLED de 1,65 pulgadas, que además cuenta con brillo automático y Always On Display, cosas que no suelen ser tan habituales en estos rangos de precio. Y una cosa que me gusta también muchísimo es la batería, que son 270 mAh, pero lo mejor es que aproximadamente entre 10 y 12 días vais a poder disfrutar sin ningún problema. Por otro lado, también tengo que destacaros el tema de los sensores, que aquí tenemos, pues bueno, prácticamente de todo, porque incluso tenemos también chip GPS integrado y también tenemos pues oxígeno en sangre, control de paso, frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Esto, como digo, es el pack clásico, pero lo que se os tiene que quedar es que todo funciona perfectamente y también el GPS lo hace especialmente bien. Y por último, también algunas cosillas que me gustaría comentaros de este reloj y que no me acaban de convencer. Por ejemplo, no contamos con altavoz para poder contestar llamadas, cosa que a mí personalmente me habría gustado, sobre todo teniendo en cuenta lo que cuesta. También debéis saber que al ser Amazfit pues tiene compatibilidad total con iOS, cosa que me gusta mucho. E incluso también tenemos la tienda de aplicaciones de Amazfit, en la que cada vez tenemos más aplicaciones como Spotify y muchas otras que podéis bichear si os lo compráis. Y como os digo, pues a nivel de interfaz me parece de las opciones más completas que podéis comprar por este precio. Y por cierto, una cosa que no se me puede olvidar, que me parece especialmente importante, es que al menos a día de hoy, a la hora de grabar este vídeo, Amazfit no ha metido el responder mensajes con respuestas rápidas, que ya sabéis que tenemos en otros modelos de la marca. No sé por qué no lo han hecho, pero bueno, que lo sepáis, que tenedlo en cuenta, sobre todo porque respecto a otras opciones que os voy a comentar en este vídeo, pues esas sí que lo van a tener. Y en cuanto al precio, pues ¿qué es lo que os puedo contar? Pues bueno, que sepáis que este reloj se puede encontrar en torno a 80 o 95 euros, yo diría ese rango más o menos, que me parece un rango de precio bastante bueno, sobre todo teniendo en cuenta lo que os he comentado. Y yo aquí lo destacaría, como os digo, sobre todo por un diseño muy cuidado y un hardware que me parece que está bastante bien, pero sinceramente lo que no me acaba de gustar es ese tema de que no tenga altavoz para poder contestar llamadas, y también las respuestas en notificaciones y algunas cosillas, también sobre todo con la respuesta de la interfaz, que no es lo más fluido del mundo. Pero bueno, como digo, si buscáis la estética me parece buena opción, pero si buscáis todo lo demás creo que vais a encontrar mejores opciones en este top. Y sin salirnos de Amazfit, pues ahora a continuación os tengo que hablar también del puesto número 6, que nos vamos a quedar con el Amazfit Bip 5. Y básicamente estamos delante de un reloj que es muy parecido a lo que os he contado ya con el GTS 4 Mini, pero tenéis que tener en cuenta que aquí se pierden algunas cosas, como por ejemplo el diseño no es metálico. Aquí tenemos diseño completamente de plástico, pero una cosa que sí que me gusta mucho y que aquí se gana es que tenemos altavoz para poder contestar llamadas
cosa que como os he dicho antes el GTS 4 Mini no nos permite. Y además otra cosa que me gusta y no me gusta a la vez es el panel, que aquí tenemos una pantalla bastante más grande, son 1,91 pulgadas, que es un panel TFT, aquí está la pega, y como os digo se ve bastante bien, se puede utilizar muy cómodamente, pero ni el brillo es automático ni tampoco es tan bueno como lo que hemos visto en el GTS 4 Mini, y también tened en cuenta que no tiene Always On Display. Y esto obviamente también se va a notar mucho en cuanto a la batería, porque al ser un equipo más grande y también al tener un panel TFT no es tan eficiente. Tenemos una batería que os puede durar en torno a 6-7 días más o menos, y en cuanto a los sensores que vamos a encontrar, pues bueno, tenemos exactamente lo mismo que os he comentado en el GTS 4 Mini, incluyendo también el sensor GPS. Y por cierto, ya que os cuento el tema del GPS, aquí quiero destacar que me parece que funciona un poco mejor que el del GTS 4 Mini, así que tenedlo en cuenta por si queréis la mayor precisión posible. En este modelo de Amazfit sí que es un puntito mejor. Y aquí también hay una cosa que me parece especialmente relevante, y es que os he dicho que en el GTS 4 Mini no se pueden contestar notificaciones con respuestas rápidas, pues aquí en el VIP 5 sí que se puede, aunque ojo, solo se va a poder permitir con teléfonos Android, ya sabéis que iOS queda fuera de ello, pero como digo, hace que la interfaz sea un poquito más completa, y aquí también mantenemos el tema de las aplicaciones de Amazfit, un montón de deportes para poder parametrizar, incluso también la sincronización con su aplicación, así que veis que es un reloj bastante completo en líneas generales. Y en lo que al precio se refiere, pues también suele rondar más o menos lo que nos cuesta el GTS 4 Mini. Este se puede encontrar en torno a 85 o 90 euros más o menos. Como os digo, lo dicho, un precio súper similar a la opción que os he comentado anteriormente, pero sí que la pongo un puesto por encima, básicamente porque la pantalla es bastante más grande, y también por el tema de las notificaciones, la interfaz que es un poquito más moderna, e incluso también funciona un poco mejor, y obviamente el tema de las llamadas, que sé que a muchos de vosotros os importa bastante. Y muy similar a esta opción de Amazfit, que sinceramente me parece que es muy parecido, pero es como mezclar el GTS 4 Mini y el Amazfit VIP 5 en un solo reloj, pues tenemos al puesto número 5 que me voy a quedar con el Redmi Watch 3, un reloj de Xiaomi que sinceramente me parece una de las mejores opciones que tenemos a día de hoy. Y aquí, como os digo, pues estamos delante de un reloj que es, bueno, básicamente una mezcla entre el GTS 4 Mini y el VIP 5, porque tiene tanto cosas buenas de uno como cosas buenas del otro. Por ejemplo, el diseño es un poquito mejor que el del VIP 5, tiene una especie de bisel metálico, aunque es verdad que es de plástico, pero bueno, sí que es verdad que da un poquito de mejor sensación, y también mantiene el altavoz para poder contestar llamadas, cosa que se agradece un montón. Y otro punto que también me gusta muchísimo de esta opción es que tenemos un panel AMOLED de 1,75 pulgadas, es un panel completamente cuadrado, tiene 600 nits de brillo, y quizá lo único negativo es que no cuenta con brillo automático, pero bueno, a nivel de funcionalidades, también de la fluidez que tiene el sistema, me encanta, y además de ello también hace que la batería dure un poquito más. Aquí vamos a tener en torno a 7, 8, 9 días más o menos, que obviamente al ser un panel AMOLED es mucho más eficiente. Y en cuanto a los sensores y la interfaz, pues también tenemos una opción bastante similar a lo que os he comentado antes de Amazfit. Por ejemplo, los sensores tenemos un GPS que funciona bastante bien, el control de paso, la frecuencia cardíaca y demás también me gusta muchísimo cómo lo hace. Y en cuanto a la interfaz, pues sí que es cierto que tenemos luces y sombras, porque como os he dicho antes, tenemos por ejemplo la capacidad de poder contestar llamadas, tenemos también pues una interfaz que funciona especialmente bien, pero lo que no me gusta es que perdemos las aplicaciones descargables que sí que teníamos en los Amazfit, ni tampoco podemos contestar notificaciones, cosa que habría hecho que este reloj hubiese estado bastante más arriba en este top. Y en cuanto al precio, pues sinceramente no podría decir cuál es el rango de precio exacto de este reloj, básicamente porque hay unas veces que lo encuentro a 100, otras veces lo encuentro a 60, otras veces lo encuentro a 90, así que bueno, yo dejaré los links en la descripción con el mejor precio posible, pero con lo que os tenéis que quedar es que estamos delante de un reloj muy bueno, sobre todo en cuanto a pantalla, en cuanto a interfaz, en cuanto al diseño, la capacidad de poder contestar llamadas, cosa que me gusta muchísimo, así que como os digo, esta opción de Xiaomi se merece completamente este quinto puesto. Y para el cuarto, pues sí, efectivamente voy a tener que volver a Amazfit por si lo echabais de menos, pero aquí os voy a hablar de dos relojes que me parecen especialmente buenos. De hecho, voy a hablar de dos básicamente porque son iguales, pero uno con pantalla cuadrada y otro con pantalla redondeada. Uno es el Amazfit GTR3 y otro el GTS3, dos relojes que, como os digo, años pasados costaban bastante más dinero, pero que actualmente son relativamente fácil comprarlos por menos de 100 euros.
Y aquí la diferencia que tenemos entre uno y otro pues básicamente va a ser la pantalla, que la del GTR3 va a ser totalmente circular y la del GTS3 va a ser completamente cuadrada. Obviamente los dos son paneles AMOLED que se ven perfectamente, tienen los dos brillos automáticos y también tenéis que tener en cuenta que la batería del GTR3 es superior porque holgadamente puede llegar a los 10-12 días, mientras que la del GTS3 apenas vais a llegar a unos 6 o 7. ¿Y por qué he metido estas dos opciones en el puesto número 4? Pues bueno, básicamente porque son dos relojes que me parecen una auténtica maravilla en relación calidad-precio, sobre todo en cuanto al diseño me gusta muchísimo que tienen una corona giratoria que hace que la interfaz sea muy sencilla de utilizar y además es una interfaz que funciona especialmente bien, pero también debéis tener en cuenta que tienen algunas carencias como por ejemplo que no se pueden contestar llamadas y eso en un reloj de este precio y sobre todo viendo la gama que es, pues me parece una tremenda cagada. Pero que sinceramente me parece que está por delante de las opciones que os he comentado antes, básicamente porque se nota que es un reloj mejor en casi todo. Por ejemplo, la consistencia de los sensores se nota mucho más precisa, el GPS también funciona especialmente bien con una precisión muy buena y también la interfaz me encanta con aplicaciones descargables, podemos también contestar notificaciones, etcétera, etcétera. Así que como digo, se nota que es un reloj mucho más pulido que las opciones de Redmi y de Amazfit que os he comentado obviamente en los puestos anteriores. Y por cierto, una cosa que no he comentado antes, que también lo comparten tanto estos dos relojes como los anteriores, es que cuentan con el asistente de Alexa integrado. En este caso no tenemos un altavoz, así que solo lo vamos a poder leer directamente en el reloj, pero como digo es una opción que me gusta muchísimo y que seguro que muchos de vosotros agradecéis. Y en cuanto a los precios, pues actualmente en el Black Friday más o menos es fácil encontrarlos por en torno a 90 a 100 euros aproximadamente, pero es cierto que cuando pasen estas fechas van a estar un poco por encima, pero bueno, creo que merecía la pena meterlos en este top porque me parecen dos auténticos relojazos. Y después de lo que ya os he ido comentando durante todo el vídeo, pues toca hablaros del podium y vámonos con el puesto número 3 y sinceramente me habría gustado ponerlo un poquito más arriba, pero es verdad que tiene algunas carencias importantes y por eso no lo he hecho y os voy a hablar del Redmi Watch 3 Active, un reloj que es sin duda el más barato que vais a encontrar en este top y me parece una completa maravilla. De hecho, a pesar de que no esté en el puesto número 1 de este top, porque es verdad que es peor que otros relojes que tenemos en la competencia, creo que si os queréis gastar un precio en torno a 40-45 euros, esta es la opción que tenéis que compraros sí o sí, porque como os digo, tiene un montón de funciones interesantes que en esos rangos no lo vais a encontrar en otras marcas, bueno, prácticamente es imposible. Por ejemplo, en cuanto al diseño, diría que es prácticamente lo mismo, por no deciros que es exactamente igual al Redmi Watch 3 que os he comentado anteriormente, pero aquí en este caso también se mantiene el tema de las llamadas, es decir, tiene altavoz. Es verdad que perdemos lo de Alexa, pero bueno, no creo que sea una pérdida tan importante viendo la rebaja de precios que os vais a llevar. Además, otras cosas que se mantienen que creo que están muy bien son, por ejemplo, la pantalla, que aquí obviamente tenemos un panel IPS, pero es de 1,83 pulgadas, se ve bastante bien, más que suficiente. Obviamente el brillo no es automático, pero bueno, teniendo en cuenta el precio, creo que era más o menos esperable. Y en cuanto a la batería, pues aquí obviamente también se va a resentir bastante, son en torno a 5 o 6 días y esto también tenéis que tenerlo muy en cuenta si queréis que dure lo máximo posible en cuanto a autonomía. Y aquí una de las grandes carencias que vamos a encontrar con respecto a su hermano mayor va a ser el tema del GPS. Aquí no tenemos chip integrado, es cierto que el resto de sensores es más o menos similar, pero el GPS me parece especialmente importante porque vais a tener que utilizar el de vuestro teléfono móvil, que es muy preciso, pero que por desgracia, pues si queréis salir a correr a la calle, incluso a la montaña, pues vais a tener que llevaros el teléfono sí o sí. Y en cuanto al resto de características, pues tenemos una interfaz muy parecida a la del Watch 3. Aquí sí que se pueden contestar llamadas, pero por ejemplo no se pueden contestar ni notificaciones y también obviamente el rendimiento no es tan fluido como el de su hermano mayor, pero bueno, en líneas generales creo que tenemos un reloj muy bueno y más que suficiente por el precio que vamos a pagar por él. Así que como os digo, si vuestro presupuesto se ajusta mucho a este rango de precio de menos de 50 euros, sinceramente esta me parece la opción que tenéis que comprar sí o sí. Obviamente todo lo que os he ido comentando durante todo el vídeo pues son un poquito mejores en cuanto a funciones y tal, pero yo creo que por 40-50 euros es que no vais a encontrar nada mejor. Bueno, es que es prácticamente imposible, al menos nuevo, sí que es cierto que de segunda mano sí, pero nuevo este es el mejor reloj que podéis comprar sin lugar a dudas. Y pasamos ahora ya al puesto número 2, que este yo creo que os va a sorprender un poco porque es un reloj que costaba bastante dinero cuando salió al mercado, pero es que a día de hoy ha bajado un montón. De hecho se podía comprar creo que por 200 euros cuando salió, pero a día de hoy, como digo, el Xiaomi Watch S1 Active, este reloj que está en el puesto número 2, se puede encontrar por en torno a 90-100 euros de manera relativamente sencilla.
Y lo que más me gusta de este reloj es que a pesar de que no sea tan bueno a nivel de diseño como el S1, que ese ya sabéis que es metálico y tal, este es de plástico, un diseño mucho más simple, pero como digo, lo que más me gusta es que mantiene todas sus características, como por ejemplo que podéis pagar con él, cosa que fuera de Wear OS o también del sistema operativo de Apple pues no se puede hacer. Este sí que lo permite con la plataforma de Curve. También vais a poder contestar llamadas, meter música en su memoria interna para poder escucharla con auriculares, etcétera, etcétera. En cuanto a la pantalla, pues vamos a contar con un panel AMOLED de 1,43 pulgadas, que también es exactamente igual al del modelo del S1. Obviamente tiene brillo automático, también tenemos el modo Always On Display, y en cuanto a la batería tenemos 470 mAh, que en torno a 6-7 días os puede dar sin ningún tipo de problema. Y por lo demás, pues tampoco lo destacaría mucho por encima de las otras opciones que os he dado en este vídeo, porque por ejemplo los sensores son, bueno, prácticamente iguales, con GPS integrado que funciona especialmente bien, la frecuencia cardíaca, el conteo de pasos, conteo de sueño, etcétera, etcétera, que como digo lo hace genial y eso me encanta. Y por el resto, pues como os he dicho, pues tenemos un reloj bastante completo en líneas generales, porque podemos pagar con él, contestar llamadas, incluso podemos instalar aplicaciones externas desde la aplicación de Mi Fitness, cosa que está genial, así que como digo, en líneas generales me parece un auténtico relojazo que ha bajado muchísimo de precio. Y precisamente por eso pues he puesto este reloj en el puesto número 2, porque bueno, ha bajado muchísimo de precio, se puede comprar por en torno a 90-100 euros aproximadamente, y yo os digo que con respecto a las opciones de Amazfit que os he comentado anteriormente, pues es bastante más completo, sobre todo pudiendo pagar con él, y bueno, algunas cosillas más extras que os he ido comentando, incluso como os digo, la memoria interna para escuchar música, cosa que no ofrecen ninguna de las opciones anteriores. Y toca llegar al top 1 de este vídeo, toca ya cerrar con él y voy a deciros que he hecho un poquito de trampa, porque es cierto que este reloj que os voy a enseñar cuesta un poquito más de 100 euros, pero ese poquito de más que cuesta creo que merece mucho la pena, y es que os voy a hablar del Huawei Watch Fit 2, un reloj que de verdad me parece una auténtica maravilla. Y sinceramente, pues no sabría qué destacaros de este reloj porque es que lo tiene prácticamente todo, pero sí que os quiero comentar un par de puntos que no me han gustado nada. Por ejemplo, el tema de la batería no me acaba de convencer, porque como máximo he conseguido sacarle unos 3-4 días y creo que lo podía haber hecho un poco mejor en ese sentido. Y también que con este reloj tenéis que tener en cuenta que no se pueden realizar pagos móviles. Pero es que por lo demás me parece una auténtica maravilla, porque tiene una pantalla AMOLED de 1,74 pulgadas en formato cuadrado que se ve genial, y además el reloj en la mano es muy cómodo. También incluso podéis cargar rutas GPX a la memoria y poder seguirlas con el GPS, que además el GPS funciona especialmente bien. Como digo, un reloj súper completo que no le falta prácticamente de nada. Y por cierto, también sepáis que en esta opción vais a poder contestar notificaciones, también tenemos incluso aplicaciones externas que podéis descargar desde la aplicación de Huawei. Es que, lo dicho, no se me ocurren muchas pegas que ponerle a este reloj, más allá de la batería y del tema de no poder pagar con él, pero es que por el precio que tiene, cuesta un poquito más de 100 euros, como os digo, pero en relación calidad-precio me parece sin lugar a dudas la mejor opción que os podéis comprar en este rango. Y ya veis, este es el top 7 de smartwatch por menos de 100 euros que os he querido preparar. Ya os digo que creo que todos los que están metidos en este top son muy buenas opciones, y si os lo compráis vais a estar muy contento con ellos, pero sinceramente yo me compraría el Fit 2 si tuviese un presupuesto de en torno a 100 euros más o menos, y si no, si tuviese un presupuesto más ajustado, os recomendaría iros a por el Redmi Watch 3 Active, porque por apenas 40 euros me parece una opción fantástica. Pero bueno, lo dicho, esto ya sé que es muy a gustos personales, esta es mi opinión bajo mi experiencia, eso lo quiero dejar muy claro. Y por supuesto recordad que en la descripción del vídeo vais a tener todos los enlaces de compra por si queréis comprar algunos de estos modelos. Aprovechad que estamos en el Black Friday, que seguro que encontréis ofertas muy suculentas. Y nada, lo dicho, espero que os haya ayudado muchísimo este vídeo. También deciros que voy a seguir haciendo top de este estilo para poder ayudaros no solo en la compra de smartwatch o también de auriculares. También quiero daros un poquito más de opciones en cuanto a rangos de precios y tal, así que nada, os recomiendo que estéis suscritos. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en uno próximo. ¡Un saludo!